Allí, Shabbat Shalom. Bien, Shalom. ya habíamos anunciado después de estudiar la carta de los Hebreos que hoy, de ahora en adelante, íbamos a estudiar el Evangelio según Yohanan o según Juan en español. Así que hoy vamos a iniciar, como de costumbre, una especie de contextualización antes de entrar en el estudio del Evangelio. Así que vamos a hacer algunos comentarios de contexto, de forma, de temática, que nos va a permitir luego ir entendiendo cada una de estas episodios que quedaron escritos acá. Bien, lo primero que vamos a ir hablando es acerca del autor, como es natural, ¿no? Bien, se ha hablado mucho acerca de Yohanan. De hecho, todavía se dice que el Evangelio según Yohanan no tiene un autor definido, porque cuando ustedes van al texto griego, el mismo nombre del Evangelio ya es objeto, digamos, de algunas conjeturas. Aquí podemos ver el aparato crítico, digamos, de esta edición de Nestle-Aland, que es la que usamos aquí, que viene como aparato crítico. Y bueno, ya cuando se comienza a ver este tema, se dice pues que hay algunas consideraciones de que ese autor fue agregado posteriormente. En fin, no deja de haber siempre la discusión. Pero asumamos, dentro de lo normal, pues que Yohanan fue el autor. Ahora, ¿cuál Yohanan? En hebreo, Yohanan no se dice, repito, por si acaso, no se dice Yahuhanan, ¿verdad? Ni nada por el estilo. ¿Hay No. que dicen así? Sí, hay gente que todavía anda con el tema del Yahu y tiene una fijación ahí con ese tema. Y entonces, ayer leía un comentario de alguien, ¿no? Que usan talí y kipá y no aceptan el nombre Yahweh o Yahuwah. Hipócritas. Anda, Dios mío. ¿Cierto? O sea, ¿Dónde llega la ignorancia atrevida. el fanatismo? Sí, exactamente. Entonces, Yohanan, ya sabemos que el prefijo yo indica el nombre del Señor. Es una de las combinaciones, así como existe ya al final, como aleluya. Al principio se dice W, o sea, yo, en hebreo se escribe Yud, Vav, Heit, Nun, Sofix. Yohanan, eso no tiene pierde. No se puede inventar de otra manera, así es como se escribe. O sea, hay que corregir la gramática. Hay que corregir, sí, entonces viene el tema, por eso es que vamos a hablar un poquito de contexto, porque entonces hay gente que ahora piensa que lo que está en griego fue inventado por el catolicismo o por el cristianismo o algo así por el estilo, y no saben de lo que hablan. Así que vamos a hacer una revisión histórica. Por eso estamos hablando del autor Yohanan. Se dice pues que Yohanan el apóstol, por lo tanto estamos hablando del hijo de Zebedeo, o Zabdai en hebreo, Yohanan ben Zabdai o Bar Zabdai, como sería en arameo. Y de hecho aquí tengo un compendio que dice de los aramaísmos presentes en el Evangelio de Juan y el de Marcos, verso a verso. Aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir revisando porque es parte de ese contexto. Sigamos con el autor. Yohanan ben Zabdai, se dice entonces, pues al ser hijo de Zebedeo, según lo que se especula, vendría a ser hermano de nada más y nada menos que de Jacob, el apóstol Santiago, entre comillas, que se llama Jacob en hebreo. Esto de Santiago viene por el francés Saint Jacob, entonces dejaron San Jacobo en francés y así pasó al castellano como Santiago, pero el nombre original es Jacob. Entonces es muy extraño que en el texto griego dice Jacobos en letras griegas y el autor castellano pone Santiago. O sea, porque como que suena muy hebreo el nombre, ¿no? No le gusta que haya un nombre tan hebreo, tan arraigado con los patriarcas, Jacob allá, y entonces lo cambia así, de una manera muy arbitraria. Ya, lo pone allí, dice Jacobos, pon Santiago, para que se oiga más cristiano, ya, más occidental. Más occidental. Exactamente. Y resulta pues que se dice, al ser hijo de Zebedeo, hermano de Santiago o de Jacob, entonces se ha concretado, se ha llegado a la conclusión de que entonces su madre sería la famosa Salomé, o María Salomé, o Salomé hermana de María. O sea que en este caso estamos hablando de un primo de Jacob, primo de Jacob. Y el primo de Juan, perdón, estamos hablando acá. Y en este caso sería primo de Josué, ¿cierto? Estamos hablando de hermano Jacob, estamos hablando de un primo de Un Josué. sacerdote tocando todo eso para demostrar que
Que todos ellos eran hermanos de... Ah, bueno, ese es otro punto también. Sí, como que se confabularon para armar la historia también. Pero no, eso simplemente son datos. Hay varios pasajes donde sí se relaciona a Salomé, la madre de tal, y Salomé, la hermana de María, ¿no? La otra María. Entonces hay varios pasajes en Marcos, en Mateo, que ya después estaremos revisando, donde se... Porque se prestaban los nombres. No, lo que pasa es que eran nombres muy comunes. Por ejemplo, es irónico, pero a veces el fanatismo, como hablamos ahorita, a veces desconoce la historia. Un nombre muy famoso en el siglo I era Alexander. ¿Sí? Había otro rabino que se llamaba Yishmael, y como el patriarca del pueblo ismaelita, y no tenía problema en llamarse Rabí Yishmael, y es uno de los grandes teólogos del judaísmo del siglo I, porque a él se deben las famosas 12 reglas de Rabí Yishmael. Entonces hoy, estos hiper fanáticos judíos, ahora yo me imagino que ninguno osaría llamarse Ishmael, porque eso es ismaelita y tal. La gente no, en sus viajes extraños, ¿verdad? Bien, otro dato acerca del autor, ya sabemos que sería primo de Yehoshua según la carne, a ojo humano, a rasgo familiar. Viene a ser el tema de la autoría de la fecha, que eso es lo que causa a veces controversia, porque algunos sugieren que este evangelio se escribió junto con Apocalipsis, o sea que estamos hablando del 94 al 100 después de Cristo. Pero habría un problema de cronología, pues si vamos a decir que el autor es el apóstol, entonces han pasado ya 60 años, que iba a tener como 100 años de pronto, 80 años quizás. Es como un poco difícil, ¿no? Así que por esa parte no se puede decir más nada acerca del autor, lo que, bueno, aparte en la cuestión de data, de fechas y estas cosas. Lo que sí podemos decir ahora, entrando un poco en la mente del autor, es que este evangelio se distingue de todos los demás evangelios, por eso los demás se llaman sinópticos y este es aparte. Este no tiene un nombre como tal, es el evangelio según Juan. Ahora entonces vamos a detectar algunos puntos que tuvo en mente el autor de lo que se puede apreciar cuando se lee a la hora de redactar. De las primeras cosas que podemos decir al autor es que su intención es demostrar que este Mashiach es divino. Anótenlo allí. Y miren que viene de la mano con todo lo que hemos venido hablando desde Marcos, desde Apocalipsis, que Yehoshua es Dios. ¿Okay? El Mashiach, la figura de Mashiach, sin duda alguna, según los evangelios, según Pablo, según Apocalipsis, es divino. Lo vimos en la carta de los Hebreos hace poco también. Lo primero que se encarga, repito, línea general que es trascendente a todo el evangelio de principio a fin, es que la figura de Mashiach es divina. Contrario entonces ahora a qué? Hay que tener en cuenta que hasta el año 45 aproximadamente existe en medio de Israel y del mundo judeo-griego o helénico-griego la figura de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un judío de esa época, ¿verdad?, que se ocupó de tratar de armonizar el mensaje de la Torá con la filosofía griega. Entonces la figura de Filón de Alejandría, yo le comentaba a Javier Cristian, que es uno de los principales conductos por medio del cual introducen estos postulados filosóficos en medio, Shalom, bienvenido, estos postulados filosóficos en medio de Israel, porque viene empapado de una doctrina, digamos, mezclada en Alejandría, ¿de acuerdo? Porque Filón, Alejandría es Egipto y fue una de las principales ciudades de la época. Allá era donde estaba la Septuaginta, allá empezaron todos estos debates filosóficos, ¿no? Acuérdense que la Septuaginta ya existía en griego y ya que había sido traducida por judíos, entonces Filón empieza como esta especie de juego, por decirlo así, de usar expresiones de la Torá en griego para introducirlas con conceptos helénicos. Entonces hay que distinguir entre el idioma y la ideología, que son dos cosas distintas. Y eso yo lo he enfatizado y he hecho varias demostraciones y varios ejemplos. Podemos hablar el mismo idioma, pero entender cosas distintas. Y estamos aquí mismo en Colombia, y yo di el otro ejemplo, ¿verdad? El otro día aquí decimos Perico una cosa y en Bogotá es otra cosa, y en Medellín es otra cosa, y así sucesivamente. Y tenemos a veces problemas para entendernos en castellano, porque entendemos cosas distintas. Ahora imagínate dos lenguas que son radicalmente distintas y de culturas radicalmente opuestas.
Entonces tratar de establecer un puente allí entre esas dos culturas, jugando con las palabras, es un peligro. Y eso es lo que ha pasado también. ¿Por qué? Porque sin duda alguna nadie puede negar que los manuscritos más antiguos, y de hecho la pieza más antigua de todo el Evangelio, es casualmente un fragmento del Evangelio según Juan. ¿Ok? Es la más antigua, un fragmentico pequeño nada más. Y se remonta al año 100, 125 aproximadamente. Es lo más antiguo que hay, un pedacito de papiro así, de fragmentos, ¿ya? Que se tiene noticia. No hay hasta el momento ningún fragmento en arameo ni en hebreo. ¿Okay? No lo hay. En el siglo II, eso yo les puse en un comentario que hice en el Facebook, cuando hablamos de las escrituras, en el siglo II se produce una primera traducción al arameo antes de la Peshittá que se llamó el Diatésaron, ¿verdad? El Diatésaron fue la versión siríaca del Antiguo Testamento, o Brit Rishonim, y lo que ya existía en esa época de manos de los evangelios. Ya circulaban, por ejemplo, los 4 evangelios, era una tesis que sostenía Orígenes y Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon sostenía y fue el líder del postular 4 evangelios, porque ya sabrán que había muchos otros evangelios ya flotando en la época, estaban boyando y muchos se encontraron en Nahamari, en Egipto, y así, y han surgido hasta para películas, han hecho hasta películas basándose en eso. ¿Qué pasa? Que el Diatésaron fue la primera versión en arameo, pero no era de uso como común, era una versión que él hizo allí. Ese Diatésaron luego sirvió de apoyo en el siglo III, al principio del siglo III, para escribir la Peshittá, que algunos llaman Peshitta, pero se dice Peshittá o Pshitó. Entonces la Peshittá o Pshitó se escribe en el siglo III, al principio del siglo III, y casualmente no incluía el Apocalipsis, no incluía algunas cartas de Pedro, etc. Y solamente hasta el siglo IV y siglo V es que la Peshittá incorpora esos libros. Y ya se imaginarán también debido a todos los concilios que hubo en la época desde el siglo IV, ¿verdad? Los concilios que empezaron entre el siglo IV y siglo V, que definieron muchos aspectos homogéneos. Ya ustedes saben, y aquí lo mencionamos, que la cristiandad de entonces, que no existía todavía catolicismo oficialmente, y eso es algo que hay que remachar, porque a veces la protesta viene y le inculpa todo al catolicismo como si el catolicismo hubiera sido el gran padre de la cristiandad en el entonces. No. Entonces ya después del siglo V se dividen las diferentes denominaciones cristianas antiguas, que ya algunas venían de antes divididas, y irónicamente queda la cristiandad dividida en Oriente y en Occidente. Entonces la cristiandad oriental tiene sus textos, por ejemplo, los de Egipto los tienen en copto, ¿verdad? Su lengua sagrada es el copto. Los etíopes lo tienen en amárico o lengua yez. Los de Siria lo tienen en arameo, ¿de acuerdo? Y de ahí para allá todo queda en siriaco. Siriaco, arameo es lo mismo, ¿ok? Siriaco es arameo oriental. Y el otro arameo, que es el que sale en el Talmud y en el escrito rabínico, es occidental, es diferente. Entonces hay que tener eso presente. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque casualmente hay alguno que alguna vez me escribió y me dijo, no, pero es que la Peshittá dice que Yahuhanan, que Yahushua, que Yahuwah. A ver un momentico, eso es una traducción, no es palabra de Dios. Y así no se habla ni el arameo occidental, ni se habla el hebreo. Lo siento. Entonces, si tú creías que la Peshittá era más antigua que el griego, estás equivocado. No se puede ignorar ese orden cronológico. Miren que lo estoy planteando. Texto griego, Diatésaron, Peshittá, y de ahí para adelante ya la Vulgata y todo lo demás que vino. La Diatésaron, ¿quién la tradujo? El nombre, Dionisio de algo, no me acuerdo el nombre. Yo lo publiqué en el Facebook, ahora mismo no me acuerdo, pero es como Dionisio de algo. No me acuerdo la ciudad. ¿Cómo? Diatésaron se llama así, Diatésaron. Esa fue la primera versión en arameo de la Biblia, siriaca, o sea, la versión siriaca, un primer intento. Entonces, ya después viene la evolución, y ya después del arameo, fíjense, y por eso es importante entender,
a pesar de que existe una versión en arameo y todo, el mundo occidental no conoció eso, sino que del griego se pasó al latín con Jerónimo, y ya después de Jerónimo prevaleció el latín hasta la Edad Media. Sí. La primera Biblia que se conoce en el mundo occidental en lengua no latina, de las primeras que hay, es la Biblia políglota, complutense, que se produjo primero que el Textus Receptus griego. Imagínense. Eso se publicó en 1521-1525, la Biblia políglota complutense en España. ¿Ya? Entonces, ¿viene de dónde? Hombre, viene de una tradición, ¿cierto? Que hasta la época no se habían descubierto muchos de los manuscritos que hoy conocemos. Y eso es importante. Sí, Claro, es importante porque muchos manuscritos se fueron encontrando ya con el tiempo, y por eso tienen que entender que los manuscritos están clasificados en 5 familias de acuerdo a su antigüedad. Los más antiguos son entonces los del sinaítico, alejandrino, todo eso, y ya después vienen los demás. Entonces hay que tenerlo pendiente para tener argumentos a la hora de hablar. Entonces volvamos a donde estábamos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de aspecto lingüístico, ¿verdad? El escritor, como quiera que se haya expresado, yo conjeturo, repito, una conjetura es un postulado, porque como les decía, aquí tengo una lista de todos los aramaísmos y hebraísmos presentes en el Evangelio según Juan, y ahorita vamos a hablar de qué es un hebraísmo o un aramaísmo, de qué tipo hay, cómo lo entendemos y qué quiere decir, además, qué significa eso. Bien, ¿qué pasa? Lo que estábamos diciendo, el hecho de que hoy tengamos manuscritos más antiguos en griego condujo tanto a los primeros cristianos como a los posteriores y modernos a pensar que esto lo tienes que entender en griego. ¿Ya? Porque está en griego, entonces hay que entenderlo en griego. Y va a buscar entonces en un diccionario griego y te haces una idea griega del Evangelio. Y eso es el primer error. ¿Ok? Yo siempre he dado el ejemplo muy simple. La palabra apóstolos, en un mundo netamente griego, era el jefe de una naviera, el jefe de una expedición naviera. Ese era un apóstol. Nada que ver con el concepto de shaliach o shilihá en arameo, porque tienen años luz de distancia, pero era lo más cercano que había, y pues tocaba poner algo. Y sin embargo, ahí es donde nos vamos a introducir entonces en la existencia de estos aramaísmos. ¿Por qué? Porque llegó el momento, o llegó la situación en la que el autor quiso dejar una especie de nota lingüística y decir, mira, esto es lo que en arameo nosotros decimos así, que traducido más o menos quiere decir esto, pero no creas que es lo mismo. Ejemplo básico, una de las primeras palabras es en Juan 1.38, vamos a leerlo. Estamos haciendo panorama histórico-lingüístico. Vamos a leer Juan 1.38 y ya ahí tenemos tema para hablar para rato. ¿Qué dice Juan 1.38? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Ahí va, detente ¿Dónde ahí. moras? Detente ahí. Fíjense lo que está pasando. En el texto griego sale la palabra así, tal cual. Así. Sale la palabra Rabí. Sí, si tú transliteras esto, sale Rabí. Así. En la transliteración moderna en griego lo ponen con W pequeña. Así. Ahora, ¿sí significa Rabí maestro en hebreo? No. ¿Cierto? Entonces aquí en griego te pone, por ejemplo, acá en el texto griego te pone así. 1.38 dice, Rabí, holeyete metermenevemon. ¿Qué significa eso de metermenevemon? Entonces traducen maestro. Fíjate tú que aquí la palabra metermenevomenon, sale en griego, no es la misma de didáskale, que traducen maestro en otro lado. ¿Sí ves? Entonces, ¿por qué ahí sale metermenevomenon y no didáskale? ¿Ya? Porque aquí está haciendo referencia, ¿verdad? Que traducido quiere decir didáskale, sale en griego a continuación,
Pero ¿qué sale aquí? La palabra metermenovemenon significa es que interpretado quiere decir didáscale. No es la traducción, es la interpretación. O sea que esa palabra larga ahí que tú mencionaste es un aramaísmo. No, bueno, no, es simplemente, bueno, puede ser. ¿Por qué toma una palabra griega, si es griega, Uh-huh, para darle una traducción, para darle un significado a otro significado griego? ¿No? Sí, lo que pasa es que aquí tenemos préstamos lingüísticos. Por ejemplo, la idea de tirgem, letargem es aramea. Entonces sale metermeneven, de ahí viene la palabra de hacer la exégesis, hacer la interpretación, ¿ok? Hermenéutica viene de ahí, quiero decir. La palabra hermenéutica tiene que ver mucho con metermenevómenon, que poniéndolo tú a explicarte te da la idea de didáscale. Como que un maestro que explica. Como que explica. A ver, y vamos a aclarar eso, porque aquí ya tenemos mucho para hablar. Esta palabra rabí, en el siglo I, el primer error que se puede cometer, primero es decir que significa maestro, no significa maestro, literalmente no significa maestro. Y el segundo error es pensar que rabí es rabino. ¿Me explico? Son dos errores fundamentales. Vamos a explicar. Una pregunta, ¿cuál es la palabra que está detrás de rabí en griego? Por eso es que rabí sale así escrito y dice que interpretado quiere decir didáscale. Ese es el hebraísmo que sale ahí. Sí, el hebraísmo. Sale así rabí. Que interpretado es didáscale. Y la que tú estás diciendo larga, esa es la interpretación. O sea, que no quiere decir que traducido no es la traducción, es la interpretación. ¿Ya? La interpretación. Ahora, rabí, ¿qué significaba ese título en la época? Que no es rabino. ¿Ok? Es el primer error para que todos vean. En la época, rabí se le llamaba técnica, es un tecnicismo. Rabí se le llama a todo aquel que tiene discípulos que a su vez tiene discípulos. O sea que esa palabra no se puede traducir. Por eso es que el autor la pone así en letras griegas, porque es una palabra intraducible. Lo que él dice, hombre, que cuando yo te pongo a hacerte la hermenéutica de esta palabra, da algo parecido a lo que es didáscale en griego, que es como maestro, como enseñar, como el que enseña, pero no es exactamente. ¿Ya? Fíjate tú, es un tecnicismo, no se puede traducir. Y como el autor sabe que no se puede traducir, la puso con letras griegas. ¿Cómo se escribe en hebreo rabí? Se escribe así. Se escribe así, rabí, pero es un título honorífico, como un honoris causa, un reconocimiento público de una persona que ha hecho un círculo de discípulos y esos discípulos ya han llegado a ser otros discípulos. Fíjense ustedes, ya dicen rabí, título honorífico, pero eso no lo hace rabino. Muchos hoy del movimiento mesiánico y raíces hebreas y todo, entonces han caído en el error de llamarle rabino a Jesús. Y de hecho hay libros de rabino Jesús. No, está mal. En la época no existía ese título. El primer título en sentido de rabino. ¿A qué no viene de ahí, rabino? No viene de ahí. Ahora vamos a entender la historia. Por eso dijimos que con esta palabra tenemos para hablar un rato. Presten mucha atención. En la época, desde que se produjo la gran asamblea antes de Cristo, vinieron las parejas, los zugots, que llamamos, los zugots, que menciona el Talmud de Babilonia, que en la época terminan siendo Hillel y Shammai. Hillel y Shammai se mueren, que eran los zugots de la época, la pareja. Zugot significa pareja en hebreo, zug, pareja en hebreo. Entonces, se muere Hillel y Shammai, vienen los discípulos de ellos. Y el primero que tiene el título de Rabbán es Gamaliel. O sea, ¿y cómo llamaban entonces a Hillel y a...? No tenían título. ¿No tenían título? No. Y de hecho, se dice en el mundo... ¿O le llamaban rabita? No se llamaba. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Te voy a decir porque eso tiene una explicación. En el mundo judío se considera de más alto honor llamar a una persona por su nombre sin título. ¿Ya? Entonces decía, era Hillel y Shammai.
¿sí? Entre más, claro, menos títulos, más humildad. Entonces, por eso Yehoshua también dice, oye, no procures que te llamen rabí, ni nada de esas cosas, no aspires a títulos. Ya, a mí a veces me da cosa que he visto algunos Facebook y ponen apóstol fulano de tal, profeta fulano de tal, doctor fulano de tal. Bueno, ponga título, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te van a tratar de menos si no tienes un título? Es el fruto del que habla. El apóstol Pablo decía eso. Bueno, carta, me pides carta a mí. Son mis discípulos. ¿Ya? Pero Pablo no andaba exigiendo. Cuando se presentaba como apóstol no era porque estuviera haciendo ostentación del título, sino estaba diciendo, asumiendo una responsabilidad. ¿Quién era él? Entonces, no es lo mismo. Por eso Joshua dice, no procuren, no quieran que ustedes les llamen rabí, ni le pongan título. ¿Ya? Porque eso no es símbolo de humildad ni nada. Así que Yehoshua nunca dijo, no, yo soy rabí fulano de tal. No, nunca. La gente le llamaba, que es diferente. Entonces, Hillel y Shammai y todos los anteriores de Gamaliel no tenían título. No tenían título. No había eso. Luego empiezan a llamarse Rabán, los de la escuela de Hillel. Desde Gamaliel. Sí, desde Gamaliel en adelante, que es por ahí mediados del siglo I, se comienza a establecer este título para diferenciarlos de la escuela de Hillel de la escuela de Shammai. ¿Ok? Entonces de ahí en adelante empiezan a llamarse Rabán, los de la escuela de Hillel. Gamaliel era de la escuela de Hillel. Era hijo de Hillel. Ah, era hijo de Hillel. Exacto. Entonces viene de esta descendencia y por eso es Rabán Gamliel. Y el hijo era Shimón ben Gamaliel, Rabán Shimón ben Gamaliel. Y así ese título. O sea que Pablo, cuando de pronto apeló que era la escuela de Gamaliel, él era Rabán Shaul de Tarsus, porque era el título que debía haber llevado si hubiese seguido en esa línea, ¿verdad? Bien, ahora ¿qué pasa? Otra cosa ocurre 400 años después del siglo I, estamos hablando del siglo V, que estamos hablando ya de la redacción del Talmud de Babilonia, estamos hablando ya, se ha escrito la Mishnah en el siglo III, el Talmud, la Gemara en el siglo V. Para aquella época se retomó entonces dos conceptos. ¿Qué pasa? A los que eran de la tierra de Israel se les llamó Rabí y a los que eran de Babilonia se les llamó Rab. Allí sí, en el siglo V, a partir del siglo V, después de Mashiach, ahí sí la expresión Rabí y Rab sí significa rabino. Antes no. Bueno, ¿cuál era la posición o la autoridad que tenía el Rabán con esto? Es que es anterior porque, a ver, ¿cuál es el plus que tiene Rabán ante este? El plus era que los que pertenecieron al siglo I tenían el título honorífico de Taná. Taná es lo que aquí en el Evangelio traducen como doctores de la ley. Un Taná era un repetidor, era el que más versado estaba acerca de la tradición oral antigua. Ya los de esta época ya no eran Tanaín. Eran simplemente... O sea que los Rabán eran los transmisores de la tradición. De la tradición, claro que sí. Entonces ya cuando se escribe la Mishnah comienzan a generarse algunos títulos en este sentido, pero esto quedó consolidado ya finalmente, fue en el siglo V. Tú ves la Mishnah que dice Rabí Yehudá fulano de tal, pero todavía no se había consolidado la institución rabínica. Porque hoy por hoy, todo rabino, que se puede decir que es rabino, tiene que saber Talmud, tiene que saber Mishnah, Gemara, todo esto, ¿verdad? Porque está haciendo honor a este título que emana de estas escuelas rabínicas. Pero es muy distinto lo que ocurrió en siglos anteriores. Y muy diferente el uso que tenía en el siglo I. Así que por eso es un error llamarle a Jesús rabino, porque no existía la figura. Y ya cuando quiso salir Rabán ya le había muerto y resucitado y había subido, así que no existía ese título. A la gente se le llamaba por su nombre, ¿ya? Y a lo que se llama Rabí era bajo la perspectiva del pueblo, el título honorífico, ¿ok? Bien, otro aramaísmo, por ejemplo, tenemos en 1.41, vamos a leerlo. Otro hebraísmo, pues, hebraísmo-aramaísmo. Allí en letras griegas sale la palabra que transliterada sale como Mesías. ¿Qué dice en 1.41?
cayó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjate tú, ¿por qué lo pone así, Mesías? Sale en griego así. Lo pone en hebreo. Pone en hebreo y luego da una interpretación en griego. En griego. Hombre, que interpretado da así como Cristo. ¿Ya? Cristo en griego, ¿qué era? Una piedra, un objeto o una persona al que le derramabas algo. Eso era un Cristo. ¿Ya? Entonces, por una piedra le echabas aceite, eso era un Cristo. Una persona le echabas aceite o alguna sustancia, era un Cristo. Entonces, a ver, ¿cómo hago para explicarte? Entonces, la pregunta es, así como vimos que Rabí no era maestro exactamente, porque tiene una connotación cultural, ¿será que entonces Mesías es sinónimo de Cristo? No exactamente. No exacto. ¿Por qué? Porque en hebreo cuando decimos Mashiach, es una figura, wow, impresionante, porque no es cualquier unción la que lleva, no es cualquier unción la cotidiana, rutinaria, ¿verdad? Trivial que lleva. Mashiach significa aquel que porta la unción divina, especificándose. Esa palabra hebrea, Mashiach, ya me entiendes, era exclusivamente o tenía un valor, un solo uso dentro del sacerdocio o de la Torá, o también esa palabra se usaba dentro de la cotidianidad. Sí. No, para las cosas cotidianas se usaba Mashuach. Para decir algo ungido por ahí, era Mashuach. Como un objeto, como Cristo, como Cristo griego. Eso es lo que quiero hacer. Como la figura de Cristo en griego, entonces se usaba Mashuach. Pero hablar de la figura en términos espiritual es Mashiach. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 105, si mal no recuerdo, dice, asocia Mashiach con los profetas. ¿Verdad? Dice, no toquen a mis profetas ni le hagan daños a mis ungidos. Ahí sale a mis Mashiach. Sí, el Salmo, creo que vamos a leerlo, creo que es el Salmo 105. Dice, Altigur bim shihai belindiai altareu. Entonces, el paralelismo te enseña que Mashiach... El 15. ¿Ah? Acá es el verso 15. Ah, bueno, ¿cómo dice? 105, 15 dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, ahí donde dice ungido sale Meshihai, que sería mis Mashiach. Meshihai. Claro, Meshihai. Entonces esa palabra Mashiach. Ah, entonces cualquiera sale un colapso, ¿no? Porque creerá que el Mesías es solo Cristo, por ejemplo. Ah, que hay Cristos. Sí, como porque es que la palabra, te lo digo porque es que la palabra Cristo ha quedado única y exclusivamente a Jesús. Entonces creen que es únicamente a él, un título a Jesús, pero vamos a ver el uso que tenía cotidianamente. Claro, entonces por ejemplo en el Salmo 18 cuando David está escribiendo dice Ose Gesel David Belim Shiho. David era Mashiach. Eso es como dijéramos ahora, no le hagas daño a mis Cristos. Claro, a mis Cristos. Claro, Se oía raro, ¿no? Gnóstico. Sí, se oía como gnóstico, ¿no? Se oye gnóstico. Sí. Claro, Porque fíjate. los gnósticos son los que enseñan que tienes que Que tú eres un Cristo, ¿qué tal? Fíjense ustedes, en el Salmo 18 dice, le hace piedad a su Mashiach, a su Cristo. ¿Cómo se descontextualiza una Total, palabra impresionante. Porque eso es lo que se llama cristianizar el Evangelio. Claro, se cristianizó la palabra Cristo Se solamente a cristianizó Jesús. solamente a Jesús entonces. Entonces como si solo Jesús fuera Cristo. ¿Ya? Y es porque se ha tomado como un nombre propio. Claro, También. claro. Entonces, mira tú, no es lo mismo, por eso él pone en griego Mesías, hombre, que interpretado más o menos quiere decir Cristo. Y ya sabes, pues Cristo en griego es distinto a la figura de Mashiach como tal. Ahora, que dentro de todos aquellos a quienes le fue derramada la unción celestial, sea David, o sea los profetas, o el sumo sacerdote, porque se llamaba Cohen Mashiach, el sumo sacerdote, también era un Cristo, fíjate. Claro. Era un Cristo. Cristo. Que luego la figura que pasa por todos ellos, pasa por el rey David, pasa por el sumo sacerdote, pasa por los profetas, se unificase en una sola que contenía a todos, eso es distinto. Claro, es un nombre. Es un nombre, ya eso es diferente. ¿Ok? Es muy distinto. Que es lo que la mayoría se quedó nada más, pero entonces ignoraron el resto de cosas. ¿Ok?
Entonces estamos viendo cómo este hebraísmo dice, hombre, que hemos hallado al Mesías, que interpretado más o menos quiere decir Cristo, en griego. Dígame, hermano. Cuando está hablando Simón aquí, está especificando, hallamos al Mesías, ya podemos entender que había muchos Mesías, pero este es el Mesías del que habla. El Mesías, claro, ya está especificando. Si hemos hallado a el Mesías, HaMashiach, con artículo. Claro, entonces ya le agregamos el artículo en hebreo, Entonces ya no es un común. Ya no es alguien del común, ya no es cualquiera, ahora es el Mesías. ¿Ok? Pero fíjense ustedes, ya hablamos de la palabra rabí, hemos hablado de la palabra Mashiach, como dos hebraísmos presentes en griego que ameritaron una explicación porque no se entendía el concepto y no es posible ni traducirlo, interpretarlo, que es diferente. Entonces tú comienzas a explicar, hombre, ¿cómo así que un Cristo? Hombre, así como cuando tú le echas algo a un objeto, una piedra, bueno, más o menos por ahí, pero se queda corto. Se queda corto. Se queda corto. Porque se puede quedar ahí en griego, ¿no? Sí, y no pasa, y no tiene conexión espiritual. Le voy a decir algo. ¿Por qué Cristo en griego se queda corto? Porque para el mundo griego no existía esta idea de que un Dios en los cielos derramase una unción y morara dentro de una persona y le diera revelaciones. No, eso no existía. Ni siquiera en árabe es posible traducir la expresión Ruach HaKodesh. Ni siquiera es posible. Espíritu Santo. Claro, porque traduce en español Espíritu Santo, pero es el poder de la santidad. ¿Cómo traduces ese concepto que Dios ha emanado de sí su influencia sobre ti para cambiar tu mente y tu conducta y hasta hacer milagros a través de ti? Eso no se puede decir. En árabe no se puede decir. Y eso que es lengua semítica. ¿Ya? Ahora que está en una lengua indoeuropea como el griego, una cultura totalmente distinta. Entonces, venir luego a decir en castellano Espíritu Santo es que no entiendes el concepto en hebreo, ¿cómo lo vas a traducir en castellano? ¿Tú crees que es así de fácil? Y estoy dando dos pequeños ejemplos nada más. Entonces, si no entiendes el concepto cultural, vas a seguir pensando en castellano. Entonces, estás castellanizando el Evangelio. No solamente cristianizándolo, occidentalizándolo, sino castellanizándolo también. Cuando el concepto está a años luz de distancia. Tienes una pequeña aproximación nada más, pero te la está poniendo, es para que tú recuerdes que hay un concepto judío subyacente. Los griegos nunca sabían que era Espíritu Santo. ¿Qué es eso de Ruach HaKodesh? ¿Por qué le preguntaron los discípulos de Juan a Jesús, ya que dice Jesús? Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Ruach HaKodesh, ¿por qué ellos respondieron? Parecieran que no conocieran el concepto, si eran hebreos. No eran hebreos, eran discípulos del extranjero. Claro, eran extranjeros. El concepto no lo habían asimilado. Y repito, puede ser que fueron discípulos antes de que Jesús se manifestara, ¿verdad? Porque eran discípulos de Juan, no habían conocido acerca del Mesías. O sea que fueron algunos peregrinos que vinieron, se llevaron la predicación, sí, y se fueron. Y claro, ya. porque el Ruach HaKodesh no había es un concepto nuevo del Nuevo Testamento que, como tú explicabas en un video, ya existía. Entonces se me hizo extraño, escuchando ese tema, se me hizo extraño que los discípulos de Juan, siendo hebreos, no eran hebreos, bueno, bien, eran ya descartamos, exacto. Si son griegos, pues se vale, pero entonces estaban mal enseñados por los de pronto, rabí. ¿Ya me explico? Sí, exacto. De pronto quedaron bajo la dirección de algún otro que no sabía. O no tenían claro el concepto, o no sabían que había una lo promesa. Lo que implicaba, ¿ok? Lo que implicaba. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, hoy un judío que habla hebreo, un rabino, sabe lo que significa Ruach HaKodesh como concepto en hebreo, pero en la práctica no sabe cómo funciona, porque no lo ha experimentado. No sabe qué es eso. Él no puede escribir lingüísticamente. Por ejemplo, me acuerdo de un amigo acá, que era de ahí, de centro bíblico, una vez en una tarea que le pusieron, me dice, ¿no?, que fue a donde el rabino Yossi liberó, un tipo así, todo cerrado. Entonces pidió una cita, el rabino dijo, bueno, llámeme. Entonces el amigo lo llamó, señor rabino, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? Y dijo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Imagínate. Así le digo. Entonces el amigo mío se acordó, como había escuchado así las palabritas, hombre, quiero decir Ruach HaKodesh. Entonces el rabino nada más le dijo, Ruach Nebuah, el espíritu de la profecía. Ya. Así, no le dijo más nada. Porque para los judíos
cuando tú profetizas o das palabra de Dios, ya tienes Ruach HaKodesh. Pero no sabes todo lo que implica en la vida de una persona. Entonces es distinta la percepción. Entonces, para un judío, Que Ruach HaKodesh, profiere palabra de el que profiere palabra de Dios, eso es ya Ruach HaKodesh. Tomó la palabra del Señor a fulano y la habló y ya. Pero el asunto irónico de todo esto es que el judaísmo prohibió la profecía. ¿Ya? Dice en el Talmud que la profecía es para los tontos. Sí, sí, porque ya el judaísmo cortó con los sueños, las visiones y la profecía. Ya eso se acabó. Tú no puedes decir, no, que Dios me dijo. Eso ya lo cortaron. Entonces, quedó el concepto apenas, pero en la práctica o no lo reciben, o lo prohíben, o no lo viven, que es diferente. Ahora entiendo por qué algunas sectas no aceptan la profecía Claro. y la manifestación del Ruach HaKodesh. Es correcto. Porque viene de allá. Viene nutrido de ahí. Así es. Ahora sí, si no lo aceptan, el judaísmo, nosotros, No, aquí obviamente que sí, eso es un don. Es que por eso estamos hablando de la perspectiva judía y lo que el Evangelio revela. ¿Ya? porque es que usted ahorita dijo, y perdone que me vuelva, Sí, sí. que a partir del siglo V, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de Rabí y de estas cosas, Sí. fue la traducción que nosotros manejamos de la Biblia, que es Reina Valera, es después del año. Muchísimo. Entonces yo interpreto escuchando que él lo que hizo fue tomar los términos que se usaron a partir del siglo V para poder... No, está un poco equivocado. A ver, vamos a aclarar esa parte que le quede claro. Lo que estoy hablando es cómo percibe hoy la gente cuando lee el texto. Por ejemplo, si alguien ve ahí Rabí, cree hoy que es Rabí. Resulta que ignora el trasfondo histórico. Eso me quedó claro. Entonces la Reina Valera es una traducción que se hace, por ejemplo, empieza en 1500 tal, luego 1909, luego 1960. Lo que hace la Reina Valera pues es más complicado porque extiende más la distancia entre el momento cultural histórico que hay aquí y lo que ella plasma. Entonces, como le digo, es que es asunto de cómo se entiende lo que lees. Porque si usted hoy lee Cristo, tiene solamente una figura de una persona nada más, no le llama Cristo a más nadie. Pero el concepto en hebreo era otra cosa distinta. El concepto de Cristo ya uno por el Antiguo Testamento y por lo que ha leído ya sabe que Cristo es una figura que se utiliza en griego para decirlo así, para el Mesías, pero sabemos que es correcto lo que usted dijo, que hay otras personas. había en otras. Okay. Eso está claro. Bueno, entonces eso es simplemente, ¿qué pasa? Que cuando se lee hoy una Reina Valera o cualquier otra traducción moderna, se ignora muchas veces el valor de las palabras, o se tergiversa el sentido, o se interpreta mal, y las personas a veces no tienen la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahí, una revisión lingüística, una revisión cultural. Dime. Los paréntesis que hace en el texto. Aquí en griego no salen, no, los paréntesis pues obviamente, no está mal haberlos puesto ahí, pero no salen en el texto original. O sea, que se los inventan de traducción. Es correcto. Así Los es. define. Los define. Otra palabra, por ejemplo, vamos a ir a Juan 2.13. Juan 2.13, estamos hablando apenas de aspectos lingüísticos, culturales, de contexto. ¿Qué dice Juan 2.13, por ejemplo? Yo en el templo los que vendían bueyes. 2.13, Sí. perdón, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok, vamos a analizar esos dos términos fundamentales, porque eso da hasta para teologías erradas. Pasja sale en griego, Pasja. Y se estaba cerca la Pasja. ¿Sí? Ahí no ponen otra palabra en griego, Pascua, o pone tú Georte o alguna cosa por el estilo. O sea, esa es otra palabra hebraizada al griego. Al griego, claro, sale Pasja. Ahí. O sea, no es griega. No se puede traducir. No se puede traducir. ¿Cómo vas a traducir Pesaj? Esto Pasja proviene del arameo, es la palabra aramea Pasja,
Pascha o Pischa, se puede decir también. Y esto es el hebreo Pesach. ¿Ok? En hebreo es Pesach. Vamos a poner la pronunciación acá. Y en arameo se puede decir, según el dialecto, Pischa o Pascha. ¿Ok? O sea que esta es más bien hebraizada. Es aramaizada esta. La rima. Pascha es aramaizada, sí. Es una Se escribió en griego con letras griegas desde una perspectiva aramaica, cuando en hebreo es Pesach. Entonces tú estás leyendo el texto en griego y dice, y estaba cerca Pascha. Si tú eres un griego neto, ¿qué es eso? ¿Qué es la Pascha? La versión en inglés dice Sí. el Pascua, Sí. Passover. Entonces, la Pascha de los Judei, en griego. ¿Qué es los Judei? Eso vamos a hablar. Ya que llega allá donde yo Tiene que preguntarle, ven acá, ¿qué es esto de Pascha? Pone tú que se fue una hoja en un barco ya del Evangelio y llegó a Atenas, un griego allá que nunca había sido predicado, y el griego coge esa hoja del Evangelio y dice, estaba cerca la Pascha de los Judei. ¿Qué es la Pascha? ¿Eso qué? No entiendo, esa palabra no es de griega. ¿Ya ves? No es griego. No es griego. Entonces, ¿qué hace esa palabra ahí metida? El que está escribiendo es judío, sabe lo que está hablando, y los que lo van a leer saben de lo que está hablando. Porque tú no vas a escribir algo para un público que no te va a entender. Eso tiene que ser. Tiene un público inmediato que por lo menos va a estar enterado de lo que tú estás hablando, ¿cierto? Y aprovecho para decirlo porque a veces de pronto algunos me han hecho observación o algo, porque a ver, aquí hablamos castellano, trato de hablar castellano estándar y a veces tenemos expresiones muy coloquiales de acá que de pronto son malinterpretadas en otros países, así que les pido discreción porque la verdad, como dice Pablo, si yo ignoro el valor de las palabras puedo ser un bárbaro. Así que aquí de pronto escucha alguna palabra, pregunte antes de hacerse un prejuicio o algo, qué significa la expresión que usamos acá. Entonces, repito, si yo voy a escribir para un público, oye, si yo escribo para los que me van a entender primeramente. Yo no estoy aquí hablando pensando en nicaragüense, porque yo no sé cómo hablan allá, ni estoy hablando pensando en paraguayo, porque ellos allá usan unos términos coloquiales especiales que yo no conozco. O sea, si yo escribo un texto aquí, ¿quién lo va a entender? Los que hablan mi propio dialecto, mi forma de español, ¿sí o no? Si este escrito mío se va para México o para otros lados, de pronto no lo vayan a entender. Tengo que precisar. Si utilizo conceptos míos de acá. Si yo utilizo un español estándar, pues seguramente me entiendo. Pero este es un ejemplo de que no es un griego estándar, o que por lo menos es un concepto que tienes que entender desde el punto cultural judío, porque ese concepto no existe en la cultura griega. Ya ese no es un griego clásico. No es un griego un puro. griego aramizado, hebraizado. Exactamente. Esto es lo que ha llevado a los modernos estudiosos a decir que el griego del Nuevo Testamento ni siquiera es griego kiné o koiné, como algunos le llaman, sino más bien lo más correcto es decirle judeo-griego. O sea, el griego usado por judíos. ¿Ok? Judeo-griego, porque no es ni siquiera el kiné de la época. Entonces el kiné es el griego vulgar, pero cada país lo adaptaba a su forma de pensar. O sea, había griego kiné egipcio, kiné turco, kiné tal. Y este es el kiné de tierra de Israel, entonces es mejor decirle judeo-griego. ¿Ya? Entonces, Pascha, así, sale en griego. Estás leyendo en griego y sale Pascha. Si no sabes qué es el concepto de Pesach, te perdiste. Sí. Ya sabemos que Pesach en hebreo significa un paso por alto y es el nombre que recibió la víctima que se sacrificó en Egipto en la noche que salieron los hijos de Israel de allá y que luego se le llamó así a la fiesta. Oiga, había que hacer un estudio De la palabra. el concepto. Y que se celebra entonces al final del día 14 con el día 15 del mes primero entre las 2 tardes y se come con panes sin levadura. O sea, eso es darle clic ahí y se abre una Wikipedia. Sí. Una palabra sola no. Y sí, no. ¿Cómo van a entender? No, Pascua. ¿Qué es Pascua? Fíjate tú que eso pasó, que en muchas Biblias antiguas No había nada parecido en griego para Pesach. no hay nada parecido. Y fíjate tú que algunas traducciones antiguas al inglés cometieron el gravísimo error de en sus orígenes traducir Pascha
como Easter. Easter, se escribe Eastre o Aster. Y resulta que Aster es una diosa pagana anglosajona, Ostara, de la primavera. Sí. Entonces asociaron Pesaj con la primavera, entonces por eso tú oyes hablar del conejo de Pascua Sí. y los huevos de Pascua. ¿Eso qué tiene que ver, por Dios? No tiene nada que ver. Es un concepto pagano Sí. atado a una idea bíblica que no tiene absolutamente nada que Como ver. todo se ha cristianizado. Sí, se cristianizó. Entonces tú ves por qué hablan de huevo de Pascua, el conejo de Pascua, pero ¿cómo así? Entonces como si Pascua significara primavera, una cosa por el estilo, no tiene nada que ver. Entonces cuando los judíos llegan a traducir la Biblia al inglés o al alemán, entonces tocó inventar el concepto de Passover, que es la traducción de Pesaj, el paso por arriba, el salto, el paso por arriba, porque no es lo mismo a poner Easter ahí, es un atropello, ¿ya? Entonces fíjate tú cómo culturalmente entonces en Estados Unidos, en los países anglosajones, está el huevo de Pascua, el conejo de Pascua, Y ellos lo interpretaban con su a su manera, fiesta. a su manera. Pero aquí el griego no dice Easter ni dice nada, ni dice ningún concepto griego, dice Pascha. Ya, claro, el que entendió, entendió. Si no entiende, pregúntele a un judío que ese seguramente sí sabe que es Pascha o que es Pesaj, ¿cierto? El otro concepto importante a propósito de la redacción del pasaje dice lo siguiente: la Pascua de los Judei. ¿Es de ustedes? Judaioi, creo que sale ahí en griego. Vamos a buscarlo acá en el texto griego, que es el 2.13, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Entonces dice en griego aquí, Judeon, Paschaton Judeon. Vamos a escribirlo aquí correcto en griego. Judeon. Entonces ahí el traductor pone facilito judíos. Ah, la Pascua de los judíos. A ver, eso no es tan fácil así como así. ¿Quién es un judío? ¿Ok? Y eso es otro aspecto importante para entender el Evangelio según Juan. Porque este señor Crisóstomo, un líder de la cristiandad occidental en el siglo V, se basó en muchos pasajes del Evangelio de Juan para decir que los judíos habían rechazado a Jesús, que el otro, y también de ahí bebió luego Lutero y otros líderes cristianos. Y vamos que aquí la expresión en el Evangelio de Juan, la expresión judeo o judeon, etc., hace más relación a los habitantes y al liderazgo de la provincia romana de Judea que a la etnia judía. ¿Sí está claro? Sí. Un ejemplo de ello que podemos ver esa distinción y esa paradoja es en Juan capítulo 11. Están los discípulos que son galileos, pero son judíos, étnicos. Étnicos, sí. Étnicamente son judíos, pero por región son galileos. Y ellos le dicen, no vayas a Judea porque los judíos procuran matarte. Ahí ellos no son judíos. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasó? Que usar el término como judío, como si fuera étnico, llevó a muchos pensadores cristianos a declarar execrados o rechazados a toda la etnia judía. ¿Ya? No, los judíos. Hay un momento que no es tan exacto eso. Mucho cuidado. Entonces, ahora si tú dices la Pascua de los judeos, de los judeos, el gran error que puede cometer un intérprete hoy es pensar que la fiesta de Pesaj es del pueblo judío. Y eso es otro error. Exclusivamente de los judíos, del pueblo judío. Está equivocado. Porque Pesaj, el concepto lo inventó Dios. Sí. ¿Ok? Sale en Éxodo 12 y luego en Levítico 23. Estas son las citas de Hashem, no dice la fiesta de los judíos. Así es. Estas son las citas de Hashem, le digo, estas son mis citas. Sí. De hecho, muchas traducciones omiten ese pedazo. Dice, Él es Moadai. Estas son mis citas, dice el Señor. Entonces ya pensar una teología, la Pascua de los judíos, está equivocado. ¿Ok? ¿Por qué entonces dice Paschaton Judeon? Hombre, la Pesaj, como es una fiesta que además, agrega el dato, hasta ese momento era una de las 3 fiestas de peregrinación. Es decir, que solo la podía celebrar en Jerusalén. ¿Y dónde queda Jerusalén? En Judea.
Entonces, ¿verdad? Dice, y estaba cerca la Pascua de Judeón, o sea, la Pascua que se celebra en Judea, no porque sea la De los judíos. de los judíos. Todo aquel que venga, como Sí. inclusive así estaba Sí, en la la Torá, verdad, exacto. estaba todo aquel que quiera comer pesa, Claro, venga y ya, coma. venga y coma, podía ser Hasta un extranjero. Claro, exacto. Bastaba que fuese cercano. Pero no era exclusivamente, no estaba exclusivamente para los judíos. Es correcto. Simplemente en un sitio. Era en un sitio geográfico. así es. Dígame, hermano. Sí, porque era el punto donde se tenía que celebrar. Celebrar. Claro. Sí, De hecho, en el capítulo 12 de eso, los judíos no fueron los únicos que salieron de Exacto. Egipto, salieron de las 12 tribus. Es correcto. Y hasta Junto con gentiles. ellos entró gente de todas las naciones. Una multitud mezclada de gente. Y todos ellos hicieron la celebración. Entonces, ¿qué pasa? En el primer concilio de Nicea, 325 al 27, los cristianos de entonces, en ese concilio, y lo pueden verificar, decidieron que ya no se celebrase más el rito judío, le llamaron ellos De la judío, Pascua. de Pesaj, sino al modo romano. O sea que durante 3 siglos hubo cristianos celebrando Pesaj al modo judío y eso no los hacía judaizantes. Entonces la paranoia de hoy de un hermano de pronto que nos ve celebrando Pesaj está judaizando. Oye, entonces eran judaizantes los primeros cristianos, los 3 primeros siglos que celebraron Pesaj. No. Ah, entonces ¿con qué criterio vas a juzgar? ¿O es que no será más bien que tienes una idea de la cristiandad posterior al siglo V y estás pensando como anacrónicamente? ¿No será que eso es lo que está pasando? Sí. ¿Ya? Dime. El concilio de Nicea Ujú. fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea. Ahí lo tienes. Ya. Busca abajo a qué llevaron. Una de las primeras conclusiones fue que ya no se celebrase el rito judío, sino el rito occidental romano, que ellos habían adoptado de acuerdo a las necesidades imperiales del emperador, el dios Sol y toda la cuestión, y de ahí comienza a cambiar todo el concepto. ¿Ya? ¿Vas a leer algo más? Acá dice, espera, O sea, se volvió pagano. Se volvió un sincretismo religioso. Sincretismo, ¿no? Se sincretizó. Una mezcla y sus una principales mezcla. logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, la concesión de la primera parte, Bueno. el establecimiento y el cumplimiento uniforme de la fecha Pascua y la promulgación de la ahí está. ley. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora, luego el catolicismo romano le pidió al matemático Gauss que se ideara un algoritmo matemático para que nunca coincida la Pascua católica con el Pesaj hebreo. ¿Qué maldad, sí o no? Entonces ellos saben cuándo es el Pesaj hebreo y a propósito suman y restan días para que no coincida. ¿Ya? Imagínate tú. Increíble, ¿no? O sea, todo lo que hace una percepción errada de la realidad. Entonces aquí dice la Pascua de los judíos. Para no identificarse o Identificar. correlacionarse con Con aquellos ese pueblo, que negó al ¿verdad? Mesías. Que negó el Mesías supuestamente. Entonces, mira cómo se entiende tan distinto decir Pasja o Pesaj, ¿verdad? De los Yehudim, no como etnia, sino como lugar geográfico. ¿Sí ves? Entonces tienes que ser consciente que en el Evangelio de Juan el uso de la palabra judío o judío tendría que ser más bien en muchas veces como judeano. A los judeanos, No a la etnia. no a la etnia. Habría que tener una precisión para poder distinguir eso. Correcto, y que la lengua castellana se quedó corta. Entonces donde tú ves judío, oye, que los judíos. A ver, es que todos los discípulos eran judíos o no. Los primeros 3.000 conversos de la predicación de Pedro eran todos judíos Eso es lo que- o prosélitos del judaísmo de la época. Es que eso es lo que siempre le comentaba una vez a los hermanos, que es que los primeros conversos eran judíos o prosélitos, entonces no se les puede olvidar a la gente. Fue una fiesta de Shavuot, Claro que ahí de solo todos entraban. los prosélitos y judíos que vinieron desde lo último. Y otro dato súper importante. Y hoy es al revés. La entrada al templo tenía una placa en sus alrededores, también lo pueden averiguar, la placa del templo, que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo o en arameo, que decía
prohibido el paso o ingreso de gentiles o pena de muerte. Entonces, ¿tú crees que en una fiesta de Pentecostés iba a haber gentiles allí? Olvídate. Todos eran judíos o prosélitos del judaísmo de la época. Convertidos. Sí, convertidos que estaban en la carrera, pero ahí no iban, no, que voy a entrar para ver qué hay ahí. No, es que no podías entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la doctrina cristiana, no, que la iglesia nació en Pentecostés. A ver, ¿y quiénes estaban ahí? Todos los que estaban ahí observaban Shabbat, Pesach, Shavuot, todas las Conocían la Torá. Conocían la Torá, comían de acuerdo a la dieta. Entonces, la iglesia en su nacimiento, según se diga, que para mí no es que haya nacido ahí, hay que decir más bien, más exactamente, la iglesia empezó a ser edificada en ese Pentecostés de Hechos 2. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació en Monte Sinaí. Hay que decir que la promesa se cumple, el derramamiento. Y pues habla de la edificación. Claro, La chévere. edificación empezó en Shavuot de Hechos Porque 2. leyes en nuestra mente y los Pero corazones. el primer Shavuot fue en Monte Sinaí. Sí. Y ahí es en el Deuteronomio 9:10 la primera vez donde aparece la palabra eclesía en toda la Biblia. El problema es que fíjate tú que el libro de los Hechos nos da un comienzo de una iglesia, ya, un cajal, ¿sí? De judíos y si gentiles eran prosélitos, Prosélitos, o sea, convertidos, ahí no había gente que no observara la Torá. convertidos Sí, y que creyeron en el Mesías, claro, ¿ya? exacto. Pero es irónico que habiendo comenzado una iglesia, ¿ya me entiendes? Netamente Ortodoxa. ortodoxa y netamente Sí, judías, sí, sí. ya me explico. Hoy en día la iglesia, el concepto de iglesia es gentil, Cristiano. ya, gentil, Sí, no sí. cabe un judío. De Claro. hecho, la teología hoy dispensacionalista separa A Israel a Israel de la iglesia. Sí, ¿Ya me explico? es una ironía. Entonces, ¿qué pasa? Es que se pierde, a ese también es otra Cristianismo. desviación, Claro. y que se pierde uno en el concepto de iglesia. Totalmente. Claro. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de eso es que ya la iglesia existía cuando Jesús estaba aquí. Si no te escuchan los ancianos, díselo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia judío lo que A había. los judíos que estaban ahí. ¿Sí o no? Ah. ¿Acaso Jesús estaba hablando eso en Siria o en Atenas? Ahí en un simposio Sí, en no Atenas. había, iglesia ya en Sí. la 44 Sí. se llama cuadrangular, ¿viste? La iglesia cuadrangular, Sí, sí. allá. Ya me Sí, explico. no es- No había ya. denominación como Había. para decirle que lo vas a mandar allá. Sí, sí. El concepto de cajal o iglesia era Asamblea. la asamblea de Israel. Claro. La Kenishta de Israel, como dice en arameo. La Kenishta de Israel. O sea, el Kahal. Entonces, decir a Jesús allí, está vivo, no ha salido ningún emisario a ningún lado, y le dice eso, díselo a la iglesia, a la eclesía. Ya Pero existía. cualquiera podía agarrarse con algo. Es que tú, es que la mente, la carne es tremenda. Hermano, por eso se lo A está futuro. diciendo a futuro. ¿Ya me entiendes? Nada. O sea que eso tenían que esperar. Cualquier cosa que vayas a juzgar no lo hagas ahora, sino Sí, a no, futuro. porque cuando sería ilógico, ¿no? Cuando salga de los judíos. Sería ilógico, ¿no? Pues entonces, No, yo lo digo porque la mente. sí, sí, es por buena, eso, la pero mente es sería buena. una ilógico porque tendría que esperar fundar la iglesia para poder hablar de eso, sería ilógico. Y además que todos lo están escuchando ahí, es una predicación a campo abierto, eso sí, entre judíos, ¿ok? Entre observantes de Torah, entre observantes de Claro. mandamientos. Entonces ahí no habían gentiles para decir que no, que llévaselo a la iglesia. Un gentil se pregunta, ¿cuál iglesia? ¿Ya? Por ejemplo, la palabra eclesia en griego puro es sinónimo de sinagoga. ¿Y qué es eso? Asamblea de ciudadanos, ¿ya? De ciudadanos políticamente libres. Por ejemplo, la eclesía es un concepto en Grecia sinónimo de sinagoga. Pero qué ironía que hoy sinagoga e iglesia son las cosas más diametralmente opuestas que hay. Fíjate tú, algo ha pasado en la historia. Como dicen por ahí, algo hay en el canto de la cabulla, ¿no? Claro que fíjate que no traducen iglesia donde aparece sinagoga. Sí, sí. No traducen sinagoga sino iglesia. Iglesia o iglesia. Por ejemplo, en la carta del apóstol Jacob, llámese Santiago ahí, distorsionado, dice, cuando algún hombre entre en vuestra, entonces ahí ponen asamblea, pero en griego dice sinagoga. Ah, pero no pone sinagoga porque como que no pega un apóstol cristiano hablando de sinagoga. ¿Ya? Entonces ahí sí ponen asamblea. Cambian, ya no ponen iglesia. Ya no ponen, no, ni iglesia ni nada, como neutral. Sí, sí, con Entonces, neutralidad. para negar la palabra sinagoga que sale allí, ponen asamblea, cuando en realidad dice sinagoga. Y en Deuteronomio 9:10 10. sí dice
de en medio del fuego el día de la asamblea. Aquí sale asamblea. ¿Por qué si en la Septuaginta dice iglesia? ¿Por qué no dice en el día de la iglesia? ¿Ah? ¿Sí o Porque no? también es otro concepto que se occidentalizó Claro, sí. y solamente se apegó al Nuevo Testamento. Allá no, Sí. la iglesia no existía Por eso allá. no existe, tú no ves en ninguna Biblia que exista la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Nada. ¿Por qué? Y aparece. Y aparece, Y aparece. un montón de veces. Otro rasgo de cristianización es que entonces todavía yo escucho hoy predicadores cristianos, hermanos, que bueno, por la inercia de la historia y todo dicen, vamos a leer el Evangelio según San Juan. ¿Verdad que por qué no dice San Isaías, San Ezequiel? Porque es que el concepto de san o de santo viene de una figura que está en el cielo, que está ejerciendo algún tipo de... entonces los antiguos no eran santos tampoco. San Isaías, ¿por qué no dice, vamos a leer la profeta San Isaías? Porque parece que fuera santo solo del Nuevo Testamento. San Pedro, San Mateo, San Juan. Entonces ellos no van a entrar porque sin santidad nadie ve al Señor. Son rasgos de cristianización y occidentalización muy, muy lamentables, la verdad. Cositas que hacen Sí, daño. vamos a ver otro concepto de estos culturales, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 12:13, y ya vamos a ir terminando. 12. Sí, ¿Cuándo se crece? 12:13. Fíjate tú. Y es una palabra que ni traducen, ¿ah? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle Ujú. y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Un griego está leyendo eso y dice, ¿y qué significa Hosanna? Esa palabra no es griega. Y ni la traduce, ¿ah? No la traduce. No dice que traducido quiere decir nada, no. Él dijo: no me pongan a explicar esto, mano, pues vengan para acá. Búscate un maestro hebreo que te explique eso, porque, o sea, Tu maestro te enseñará ya, pero no me espera que tu maestro te explique. Porque, a ver, Hosanna no es palabra griega, ¿ok? Y yo me... No, hermano, pero está en griego. Sí, está en griego, nada. Esto es la transliteración de la palabra hebrea o aramea, más que exactamente, Hosanna. Hosanna significa salva por favor, ¿ok? En arameo, salva por favor. Ese es un salmo. Eso sale en Salmo 118. Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlihana. Oh Adonai, sálvanos por favor. Oh Adonai, haznos prosperar por favor. Fíjate tú. 118 creo que 25. El 16 o el 18, algo así. Ahí está. Sale con letras griegas, pero no es palabra griega. ¿Cómo la vas a entender en griego si no existe una palabra así en griego? ¿Ok? Eso no te pone a pensar entonces. 25. ¿Qué dice? Oh Hashem, sálvanos ahora, te ruego Hashem que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Ahí está, fíjate tú. Baruch haba Beshem Adonai. Claro. Entonces, si tú como griego y no tienes un maestro judío, tú no vas a entender cuando dice que tomaron ramas. ¿Cómo? Léelo de nuevo, por favor. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Hosanna, Ben David. No vas a entenderlo, ¿no? Yoshana es Lo aramea, más ¿cierto? próximo a ello, más que palmeras, son los laureles. O sea, Algo así. hasta por ahí ya vamos mal. Entonces, Hosanna. Hoshana. A ver, pero la Oshana es arameo. Arameo, sí, porque en hebreo se dice Hoshiana. ¿Ya? En ambas lenguas igual se puede ajustar para que, ojo, entonces Hosanna, de ahí viene Hosanna, mira que hasta tiene la tilde al final, porque es una palabra que no es griega. Entonces estamos revisando apenas palabritas, ¿ok? Palabritas que tienen un impacto cultural, un trasfondo lingüístico que no lo vas a entender si no lo lees con un judío al lado. Eso es inevitable, ¿no? ¿Ok? Nadie te va a explicar eso si no tiene un mínimo de cultura judía para explicar. Contexto. Contexto cultural, eso nada más lo vamos a entender los que sepamos hebreo o arameo y que sepamos de la cultura judía. Entonces, Que entendamos el concepto, porque mientras uno no entiende el concepto. sí, no Por ejemplo, lo... yo ahora aquí accidentalmente encontré en el mismo capítulo 11 que está en la página aquí, en la mía, Ujú. 11:45, que dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María
y le vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Claro. Entonces, o sea, los judeanos. De los judeanos. Claro. No de la etnia. No era etnia, porque todos eran judíos. Claro. Muchos de los judeanos, o sea, habitantes de Judea que habían venido, entonces ahora tú entiendes, claro. Y así se va aclarando más el concepto. Entonces ya tú dejas de pensar en el pueblo judío y comienza a hablar entre los habitantes de Judea y los habitantes de Galilea y los de Perea y los de tal. ¿Ya? Porque el concepto cambia. Los de Nazaret. O de los de Nazaret, la Alta Galilea, los de, en fin, los de afuera, ¿verdad? Entonces vamos a dar un último ejemplo que quisiera plasmarlo, que sería, por ejemplo, el gran concepto de el 19-17. Juan 19-17. No, bueno, sí, ese. Vamos a usar ese. No. Vamos a usar el 8-10. Perdón, vámonos, aunque esté un poco más en marco. Bueno, vamos a quedarnos con ese. Juan 19-3, 19-17. Y llevando la cruz para sí, vino al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahí está. Eso es otra palabra que la ha dejado en arameo a propósito porque tiene un significado. ¿17 qué? 19-17. Ah, 17. En griego sale la expresión Golgotá. Golgotá. Sale así. ¿Y la calavera? Entonces en griego, tú lo vas a buscar en griego y te va a aparecer la misma tendencia. Hombre, Pero ven acá, me llama la atención, porque dice la calavera y en hebreo, entonces ¿calavera qué es griego o es...? no, es que aquí está, ojo. En el griego dice, o hasta son estos talos excelten esto, luego menos cranium, en griego, cranium, ¿verdad? El lugar del cráneo, que se dice en arameo, porque ahí no es hebreo, ojo que no es hebreo, el traductor se equivocó. En griego dice hedraisti y hedraisti es arameo. No es hebreo, hedraisti es arameo. Para decir hebreo en griego se dice hedraidi dialecto. Y cuando es arameo se dice hedraisti. Y aquí dice hedraisti. Efectivamente la palabra Golgotá corresponde al hebreo Gulgaltá, al arameo Gulgaltá. Al arameo Gulgaltá. Sí, Gulgaltá. Gulgaltá, como se dice en arameo, significa el cráneo. Ya. Ahora bien, ¿por qué puso ese nombre así? Porque resulta que Gulgaltá en la teología judía, además, significa la capacidad única de Dios de renunciar a su propia esencia. Imagínate tú. Entonces tú ves a Mashiach muriendo en Gulgaltá y dices, wow, eso es poderoso. ¿Ok? A eso se llamaba Gulgaltá. Entonces no es coincidencia que aquel que es enunciado por el Evangelio según Juan como el Mashiach divino esté muriendo en Gulgaltá, porque Gulgaltá para cualquier judío sabía en la época que si era docto en la ley, sabía que era el nombre que recibía la característica de Dios, exclusiva de Dios, de renunciar a su propia esencia. Imagínate tú. Eso que en hebreo se llamó Bitul Bamsiut. Bitul Bamsiut. ¿Esos conceptos salen de dónde? Esto es literatura judía, hermano. Después del segundo templo. De la época del segundo templo. Bitul Bamsiut son conceptos de la teología judía. ¿Alguna línea en especial? No, era comentarios talmúdicos, rabínicos. En el Zohar sale esto también. El Zohar es el final del siglo I, fíjate tú, y ya sale el concepto. Bitul Bamsiut, la Gulgaltá. Entonces, claro, tiene mucho sentido ahora que diga, hombre, él murió en Gulgaltá. Eso es fuerte. Totalmente fuerte. O sea, le está diciendo a estos que tenían ya manejaban claro, un conocimiento teológico, sabían de qué estaban hablando ahí. El que leía eso sabía, uy, Gulgaltá, eso es fuerte. O sea, me vas a decir que el que murió allá era Dios mismo. Claro, estaba Dios, el único exclusivo, claro. Claro, porque yo lo tenía como un concepto. Sí, un concepto teológico. Entonces, no es casualidad. Por eso el nombre del Señor Jesús no es Jesús, ¿cierto? Es Yehoshua. Bueno, ya es otro tema que hablaremos en la próxima clase, porque hoy hemos terminado aquí. Está claro, ¿no? El panorama, ¿no?
lo que hemos visto hoy es que el Evangelio, aunque esté en griego, no lo vas a entender a la perfección si no tienes a alguien que sepa hebreo, arameo y un poquito de cultura judía, porque no lo vas a entender. El mismo texto griego no te da para eso. Tienes que averiguarlo. No lo puedes enfrentar desde un griego neto y ya y interpretarlo todo griego. Ya castellanizado que está. Castellanizado, occidentalizado y cristianizado. Entonces tenemos un desafío, pues por eso estamos estudiando la Biblia. No, es un reto, yo te digo. Un reto, claro. Es un reto. Yo te digo, pues uno llega al Señor y lógico, y se emociona teniendo la palabra de Dios, leyéndola, etc. Pero, y lo digo porque por mí mi experiencia que he tenido en los años que tengo en el Señor, ya me explico. Cuando comencé a estudiar, que interesarme por un estudio sistemático, serio, ordenado, pues me doy cuenta de que no era suficiente leer para entender todas las cosas que estaban allí traducidas, claro, entre comillas. Ya me explico, así me dijo uno cuando yo me dijo estudiando. Ya la Biblia está traducida. Estudiando hebreo, me dijo, oye, pero si ya la Biblia está traducida. Bueno, yo le dije, bueno, una cosa es una traducción y una cosa es el que escribió en su propia lengua. Claro. Ya me explico. Como tú lo decías, entre el mismo español tenemos diferencias. Si un venezolano me escribe allá de Venezuela aquí una carta conforme a ellos piensan y llaman las cosas, yo tendría que llamar a ver acá, hermanito. Cuéntame que yo no entiendo esto aquí que tú dices. Ya me explico. Claro. Porque García Márquez también usó muchas expresiones. Modismos de acá. Y modismo, etc. Entonces me di cuenta de que la importancia y la necesidad, y eso pues lógicamente me exigió. Claro. ¿Ya me entiendes? Me exigió y tenemos que estar abiertos a esto, y lo digo en ese sentido, ¿ya me entiendes? Para poder crecer y ser edificados, tenemos que entender de dónde vienen las cosas, saber de dónde vienen. No se puede, es que no se, el problema es que a veces en los estudios que se han realizado de exégesis y de hermenéutica se ha dejado de lado el mundo cultural judío, no se interesa o de pronto se toca por encima, pero se ve como algo allá y la cristiandad acá. Y a veces se toma, yo he visto que hay gente que averigua cosas así de Israel y las toca como una cosa histórica, como algo que no tiene que ver con él, sino como que eso allá y ya nosotros estamos por acá. ¿Ya me explico? Como significando lo que ellos significaban para ellos, pero para nosotros no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Entonces fíjate tú las cosas interesantes que hemos visto hoy y hemos tocado palabritas apenas. A ver, una pregunta, ya que muchos términos se refieren a judeanos, como los referentes de Judea en cuanto a la región. Solo cortico, ¿qué palabra se refiere dentro de este contexto solamente a la etnia judía? Es que ese término lo podemos ver en Pablo, por ejemplo. Hasta el día de hoy, un judío raramente se dice a sí mismo judío. O sea, en la denominación ortodoxa, tú ves aquí la sinagoga, se llama sinagoga hebreo-sefaradita. Uno no pone sinagoga judía, porque judío suena un poco dudoso. No, es que suena dudoso porque quedó como eso marcado, ¿no? Que cualquiera era habitante de Judea y se llamaba judío. Entonces, en la época, para diferenciarse entre un judeano descendiente de Jacob de un judeano romano, se usaba la denominación Israel. Israel. Entonces, por eso Pablo dice, lo que buscaba Israel, o sea, el pueblo judío. ¿Ya? Y eso, claro, entonces ahora te pregunto, eso cambia directamente el concepto de judío que aparece como, ya eso es un concepto, de aquí hay un punto de inflexión, sí, tremendo, pero tremendo, claro, porque la mayoría de los términos de acá de Juan ya no van a ser de la etnia, sino del contexto de la región geográfico y, como decía, hasta de la cúpula. Por eso es que vamos a hablar de la cúpula de Judea, ¿ya? Y la diferencia con el pueblo judío como tal. Ya, eso es lo que vamos a seguir estudiando, porque justamente en las primeras partes vamos a analizar ese versículo, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces ya, los judíos, a ver un momentito, que eso no es así como creer, ya. Entonces bueno, lo dejamos para la próxima. Pero qué interesante. Con esto terminamos. Shabbat Shalom.